Voy a compartirles entonces la pantalla para que veamos hoy, como les digo, no tengo una presentación grande, solo una pequeña presentación que nos va a ayudar como guía para lo que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Hace 8 días estuvimos hablando de la diferencia entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual, ¿cierto? Hoy vamos a estar hablando de las cualidades del liderazgo. Hay muchas, pero he tratado de tomar como las que, en mi parecer, he considerado que son más apropiadas para el ejercicio de un buen liderazgo, ¿cierto? Tengamos en cuenta algo más y es que el ejercicio del liderazgo también es una tarea espiritual, como hemos hablado, y por eso marcamos la diferencia entre lo que es el liderazgo, así lo asumimos desde el aspecto empresarial, que fue una de las preguntas que uno de nuestros hermanos hizo en la primera clase, recuerdo. Hay una diferencia, hace 8 días vimos esa diferencia y ya cuando empecemos a entrar en estas cualidades, vamos a encontrar que son todavía más marcadas y que definen mucho más lo que la Biblia enfoca acerca del liderazgo. Entonces vamos a leer algunos textos bíblicos, algunos ejemplos que nos van a ayudar a hablar y a explicar cada una de estas cualidades que estamos en este momento considerando. Y la primera de ellas es la disciplina. La disciplina, como siempre nos han enseñado, es una virtud que es muy importante, ya que nos permite ser constantes y no desmayar en alguna actividad que estemos realizando. Ahora, pensando esto en el liderazgo cristiano, en el liderazgo espiritual, debemos considerar que la disciplina es muy importante y como un ejemplo de ello, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6 versículo 11, he tomado este texto como una referencia donde eh, Pablo dice lo siguiente: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y luego dice, presenta una buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuimos llamados cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, ¿por qué he tomado este texto para hablar de disciplina? Porque Pablo, por una parte, llama a Timoteo a que deje aquellas cosas que él llama pasiones que pueden desviarnos del objetivo que tenemos por delante. Y más bien lo llama a que él siga la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, dando una batalla y aferrándose de la vida eterna. Y este es un buen ejemplo de lo que es disciplina. Cuando nosotros nos dejamos llevar de las cosas que son dañinas, pues vamos a desviarnos y eso en la vida cotidiana nos suele pasar. Pensemos en la época de estudiantes, cuando estábamos en el colegio o en la universidad. ¿Qué fue lo que nos permitió lograr terminar una carrera o terminar el bachillerato? Todo esto fue precisamente la disciplina, el responder a las tareas, a las actividades, a los logros que son parte de ese proceso académico, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana es una vida donde no nos desviamos en aquellas cosas que nos van a absorber el tiempo. Y Pablo nos llama a huir de esas cosas que nos pueden extraviar de la fe y que nos pueden extraviar del propósito para el cual estamos llamados a servir. Porque a veces podemos tener una buena voluntad, decir, bueno, yo quiero servir,
quiero servir como un profesor o una profesora en la escuela dominical, quiero servir como mujer, quiero ayudar en esto o en aquello en la iglesia, pero cuando nos toca tomar una decisión, no somos disciplinados y entonces decimos, no, pero se me fue el tiempo, no alcancé a ir, y porque debemos organizar nuestro tiempo dando prioridad a lo que es fundamental para nosotros. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, en otras palabras, cuál es la prioridad. Aquellas cosas que te hacen daño, de ellas debes huir y debes concentrar tus esfuerzos en aquello que Pablo llama la paciencia, la fe, el amor, la justicia y la mansedumbre, es decir, en esas virtudes cristianas que son para la edificación propia de la persona. Y eso es lo que moldea nuestro carácter y nos ayuda a ser disciplinados. Es difícil, ¿cierto? Porque hoy la tecnología, así como nos ofrece tantas herramientas que son muy útiles para diferentes funciones, trabajos, pero también puede convertirse en algo que nos vuelva indisciplinados, que nos pongamos a ver algo y pasan horas y bueno, dejamos de hacer cosas prioritarias para nuestra vida, para nuestro trabajo y sobre todo para el servicio a Dios por estar en esas cosas, ¿cierto? O sea, pueden existir alrededor de nosotros muchos distractores que nos pueden llevar a volvernos indisciplinados, que es lo que no queremos. Y la manera de hacer eso, Pablo dice, es concentrando nuestras fuerzas, nuestros sentidos, nuestra capacidad como personas en aquello que está fundamentado en la fe, en el amor, en la paciencia, en la mansedumbre, que es lo que va a edificar nuestra vida. Entonces, la disciplina es muy importante en el liderazgo, ¿cierto? Ya que determina también el éxito, porque el liderazgo nos va a demandar a nosotros preparación, nos va a demandar tener tiempo disponible para servir, como dijimos en la primera clase, nos va a implicar muchas cosas y si no manejamos bien nuestra vida y tenemos control de ella, difícilmente será poder lograr algún resultado positivo en nuestras vidas. Entonces la disciplina nos va a dar no solo persistencia, sino que también nos va a ayudar a formar nuestro carácter, a poner prioridades, que creo que eso hablamos la vez pasada, también dar prioridades a lo que es importante en nuestra vida, porque podemos fácilmente dejar eso a un lado y terminar concentrado en otras cosas. Concentrémonos en todo aquello que nos edifica y que a partir de ello formemos también nuestro carácter. Otra cualidad que quiero destacar es la visión. Y la visión, no hablo de que tuvo un sueño o que se le apareció algo, sino hablamos de el ser visionario, el poder ver lo que otros no ven, ¿cierto? Y de eso hay un ejemplo que recuerdo en este momento, que bueno, no sabemos si sea cierto o no, pero lo cuento más como una anécdota que dicen que cuando Miguel Ángel vio un trozo de una roca, se quedó asombrado mirándola y muchas personas comenzaron a decir, pero que mira, si es solo una piedra. Y él decía, es que yo ahí veo una escultura, ¿no? Entonces, eso significa ser visionario, ¿cierto? A veces ver más allá de lo que otros ven. Muchas personas ven solo hasta donde su visión natural les alcanza, otros ven más hacia adelante y por eso proyectan muchas cosas hacia futuro. Uno de ellos, y como un ejemplo bíblico, podemos hablar de David. El rey David, ustedes recuerdan, bueno, la vida de él, hay muchas aplicaciones que podemos tomar, pero a lo que me quiero referir en esta noche
específicamente es a la tarea que Dios le dio de edificar el templo. Cuando Dios puso en el corazón y comenzó todo esto, David no vio las incapacidades, las pocas posibilidades que podía tener, sino que él tomó un liderazgo muy adecuado y llevó al pueblo, a las diferentes familias, a los clanes, a las tribus, a las personas a unirse bajo ese mismo propósito. Era un lugar para adorar a Dios. Y por eso sabemos que esa fue una obra, claro, David no la terminó, fue su hijo, pero digamos que David puso el pilar, el fundamento y la proyección de lo que iba a ser el templo. Cuando uno lee en el libro de Crónicas y escucha allí que David le agradece a Dios, dice, porque el pueblo está actuando en amor para edificar ese templo. Eso nos muestra cuán visionario también fue el rey David al pensar en esa obra que para otros pudo haber sido difícil, haber dicho, no, pero ¿de dónde vamos a conseguir recursos? ¿Dónde vamos a conseguir esto o aquello? Pero el líder tiene la capacidad de ver un poco más allá de las limitaciones que pueden ser comunes. Hoy un amigo me compartía, precisamente él es pues de otra denominación cristiana, pero me hablaba de una comunidad pequeña y decía, mira, esa comunidad pequeña está ahora abriendo otras comunidades, está apoyando a otros pastores y decía, no entiendo por qué. Y la respuesta es porque son visionarios, porque están viendo un poco más allá de las limitaciones que puedan tener. Y eso lo vemos en David, como acabo de mencionar, pero también es muy propio del liderazgo, es ver un poco más allá de lo que nosotros simplemente podemos. Es contar por medio de la fe, con la confianza en que Dios sustentará todo aquello que Él ha propuesto también en su buena voluntad hacer con nosotros. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos de reyes y de personajes bíblicos que fueron visionarios y que Dios precisamente permitió que esto quedara en su palabra para recordarnos que la visión es de Él también y que debemos confiar en ella, aunque tarde, es lo que en algo, creo que es en el libro de Habacuc, ¿no? Donde Dios dice al profeta, escribe la visión, grábala en las tablas y aunque tarde, espérala, porque sin duda va a llegar. Entonces, también la visión tiene que ver con la disciplina, lo que hablábamos hace un momento. Es decir, con ser constante, no decir, no, yo me metí en esto, pero como que ya no quiero, ¿no? Es ser perseverante, ¿cierto? Lo tercero es la sabiduría. Es una cualidad, creo que de las más importantes y más fundamentales. La sabiduría forma nuestro carácter y también nos ayuda a enfrentar problemas y luchas. Algo que sucede dentro de las comunidades, de las iglesias, de las congregaciones, es que vienen problemas y a veces no se saben resolver los problemas. Y es muchas veces porque en el liderazgo hace falta un discernimiento en base a la sabiduría. A veces se toman decisiones, como decimos nosotros, con la sangre caliente, a veces se toman decisiones por emociones, a veces se toman decisiones por intereses, pero pocas veces sabiamente. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 6 nos cuenta Lucas que se eligen a un grupo de 7 diáconos. Recuerden que la palabra diácono es servidor, ¿no? Un diácono es un servidor y el diácono allí está, recibe, digamos, o tiene unas cualidades que se describen en la palabra de Dios y entre ellas encontramos en el versículo 3, Hechos 6:3,
lo siguiente, dice, hermanos, ustedes busquen a 7 hombres de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo, y luego dice, y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Entonces, aún servir a las mesas, que ese era el propósito inicial de estos diáconos, porque recuerden que no había una repartición adecuada y por esa razón la gente se queja con los apóstoles y le dice que la distribución no es correcta. Y entonces los apóstoles se indignan porque dicen, nosotros estamos dejando de predicar la palabra, de proclamar, o sea, de hacer el ministerio pastoral por dedicarnos a servir. Entonces él los llama y les dice, ustedes convoquen a los discípulos y elijan a 7, y esos 7 van a estar, ser personas que tengan un buen testimonio en la comunidad, que van a estar, que son personas llenas del Espíritu Santo y son personas sabias, ¿no? Entonces allí hay una cualidad de alguien que quiere servir en la iglesia y es la sabiduría. Ahora, podemos de pronto darnos duro y decir, pero ¿cómo puedo ser sabio? Entonces, Santiago nos responde en el capítulo 1 y Santiago nos dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproches. Entonces, si Dios, la sabiduría viene de Dios, Santiago nos dice, pues pídele a Dios que te haga sabio. Y la sabiduría nos va moldeando, ¿cierto? Nos permite tener un criterio para discernir y tomar decisiones adecuadas. Colosenses 1:9 es la oración que Pablo hace por los creyentes, es decir, por los colosenses, pero también por nosotros. Y allí Pablo dice que él no ha cesado de orar para que Dios nos llene de conocimiento y de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, debemos pedir a Dios, ¿cierto? Si usted anhela servir o está sirviendo, así sea en algo pequeño, porque a veces decimos, no, pues es que lo más importante es esto o aquello, no. Todo es importante, como lo hemos visto, porque es el servicio para el Señor. Y debemos, en ese servicio, hacerlo sabiamente, como ya lo leímos en Hechos, como lo acabamos de leer en Colosenses, y de pedir a Dios en oración, como Pablo decía, que tengamos conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, porque hay momentos en que hay que tomar decisiones y las decisiones como las tomamos. Entonces volvemos a lo que hablábamos hace un momento. Podemos tomar decisiones con rabia, con resentimiento, con emociones, por interés, etcétera. Podríamos quedarnos hablando de una infinidad de cosas pero debemos ser sabios. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, ¿cierto? En Hechos 15, que vemos que hay una situación y es, bueno, ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se están convirtiendo? ¿Les vamos a obligar a que se circunciden? ¿Ellos van a tener que guardar la ley? Y si ustedes se dan cuenta, hay un criterio de parte de los apóstoles, y ese criterio de parte de los apóstoles es precisamente el de buscar el camino de Dios. O sea, ¿por dónde? ¿Cuál es el criterio sabio? Entonces, bueno, si ellos han sido salvos por la gracia de Dios, ¿por qué les vamos a imponer algo más? Y uno en ese concilio de Hechos 15, uno ve que hay un discernimiento muy sabio de parte de la iglesia. Y creo que eso nos enseña mucho, ¿cierto? Porque somos seres emocionales, o sea, eso no lo podemos negar, que sentimos, queremos hacer cosas a veces movidos por el impulso, por la emoción, por el momento, por lo que queremos, por lo que pensamos que es lo correcto, pero a veces es importante respirar, orar, reflexionar, y al tomar las cosas pacientemente, vamos entonces a recibir la sabiduría que viene de Dios, que nos va a ayudar a ver qué es lo mejor para, no solo para nuestra propia vida, sino para
el caso de la iglesia para toda la comunidad. Entonces, cuán importante es en un líder, y no hablamos solamente del oficio pastoral, sino de un diácono, de un servidor, de un profesor, de la persona que recibe a las personas que llamamos sugieres, ¿no? Que reciben las personas, cualquier trabajo, aún de barrer, de limpiar el templo, todas estas cosas necesitan de disciplina, de visión, de sabiduría, porque son cosas que se hacen para Dios. A veces pensamos que no, yo siempre pienso en los levitas en el Antiguo Testamento. Ellos no eran muy conocidos, porque recuerden que los sacrificios le correspondía a los sacerdotes, al oficio sacerdotal y al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo una vez al año. Bueno, todo este ritualismo de la ley ceremonial que era muy común, pero al margen estaban ellos sirviendo, limpiando, organizando el santuario y vemos allí precisamente cuán importante es el servicio y el liderazgo en la iglesia. Entonces, disciplina, visión, sabiduría, y ahora hablamos de decisión, ¿cierto? Y en el libro de Hechos, hemos estado hoy hablando un poco del libro de Hechos, pero es un libro importante para entender todo este tema que estamos desarrollando del liderazgo cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor en el camino a Damasco, y bueno, vemos toda esa experiencia que él tiene allí, leemos en el versículo 6 que él temblando y de temor dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso se llama decisión. Pablo no se queda en el piso diciendo he perdido la visión, ya no veo nada, Dios me castigó, ¿por qué lo hice? Sino que él responde a esa experiencia tan dramática, por cierto, que experimenta Pablo allí. Y él responde con unas palabras sí, sencillas, pero son palabras que muestran una decisión. ¿Qué quieres que haga? Y la vida como discípulos de Cristo implica vivir en esa decisión. Por eso es que cuando Jesús llama, y creo que es el texto del Evangelio para este domingo, llama a los pescadores, ¿cierto? Allá Pedro, a los hijos de Zebedeo también, y los llama, ellos dejan las redes y van tras de Jesús. Eso es decisión. Pero hay otro grupo de personas indecisas que son aquellas que el Evangelio, el evangelista nos habla de ellos y nos dice que fueron aquellos que dicen, sí, Señor, y te seguiré, pero deja primero que entierre a mi padre. Señor, no, primero tengo que hacer otra cosa. Entonces, a esas personas les podemos llamar indecisos, porque quieren, pero a la vez no quieren, porque tienen otras prioridades. Entonces, el caso de Pablo, que es el texto que acabamos de leer en Hechos 9:6, él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor dijo, ve a la ciudad y allí te diré qué haces. Y Saulo se fue a la ciudad y allí, bueno, sabemos que Dios después le manda a un hombre llamado Ananías que ora por él, que lo bautiza y todo esto, y él recupera la visión porque precisamente tomó una decisión clara. Y esa decisión la vemos en el discipulado, como acabé de mencionar. Si alguno viene en pos de mí, sígame. Tome su cruz, sígame. Eso es decisión, seguir a Jesús. O sea, eso es discipulado, en otras palabras. Es seguir a Cristo. Y eso es una cualidad fundamental para el liderazgo, ¿cierto? Si esa decisión no ha marcado nuestra vida, entonces ¿a quién vamos a seguir? Pero cuando entendemos que Dios nos ha llamado y que nos da el privilegio de servir, pues le seguiremos a Él y siempre, todo el tiempo de nuestra vida. Lo siguiente es la humildad.
Y la humildad, sabemos que no tiene que ver con si tenemos dinero o no tenemos, si nos vestimos con ropa de marca o ropa más sencilla. No, la humildad es el carácter cristiano. Y en Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, Jesús, nuestro Señor habla poco o nos da mejor como un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto de la humildad, aunque Él en el capítulo 11 nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón y de esta manera vamos a hallar descanso para nuestras almas. Mateo 9 25 al 27. eh, Cuando Jesús bueno, está allí sanando a esta niña, luego vemos unas sanidades que hay allí, pero creo, perdón, que es Marcos, no es Mateo, sino Marcos 9. Creo que puse la T en vez de la C, pero es Marcos 9, el texto que había tomado allí. em, Donde Jesús, entonces, los discípulos, perdón, le preguntan, bueno, nosotros, ¿por qué no pudimos expulsar a este demonio? Y es una manera de ellos reconocer su propia incapacidad, de reconocer de que presumieron de pronto que tenían poder y oraron por el niño y por este joven que sabemos en la situación que estaba y todo esto, pero no pudieron. Y creo que ese es el momento también en que vemos cómo se desarrolla la humildad. Siempre debemos mirar precisamente nuestra propia limitación y reconocer que necesitamos y dependemos de la gracia de Dios, no de nosotros mismos. O sea que lo que Dios hace no lo hace por lo que nosotros somos, sino por lo que Él hace a pesar de nosotros, a pesar de nuestras limitaciones. Y eso debemos reconocer, aun cuando servimos. Decir, Señor, sin ti no podemos nada. Y podemos preguntarnos, bueno, Señor, ¿por qué? Cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, en el orgullo, que es lo contrario a la humildad, muchas veces fracasamos. Y fracasamos y culpamos hasta a Dios. Decimos, pero Señor, si esto lo hicimos para ti, entonces ¿por qué fracasamos? Y debemos más bien preguntarnos por qué no pudimos hacerlo, Señor. ¿Será que actuamos movidos por el orgullo, por querer ser vistos por los demás, por ganar protagonismo para que otros nos aplaudieran, nos alabaran? Y creo que en esto hay una lección, ¿cierto? Aunque es un versículo muy sencillo, porque ellos solo están diciendo cómo no pudimos, pero muchas veces nos pasa eso. Señor, ¿por qué las cosas salen mal? ¿Por qué no me ayudaste? Y mire lo que hicimos. Y creo que la iglesia en general, la iglesia cristiana en general, hemos tenido ese tipo de fracasos porque a veces hemos actuado más en el orgullo y no en la humildad. Entonces, cuando fracasamos, tratamos de buscar a quién echar la culpa y a veces hasta en nuestra propia arrogancia le echamos la culpa a Dios. Ay, Señor, si ve usted no nos ayudó. No, si ve. Y es porque hemos tomado unas decisiones basadas en nuestro propio criterio y no lo hemos hecho con humildad. Entonces Jesús dice más adelante, perdón, en Mateo capítulo 11, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. Y la vida cristiana es una vida que debe estar marcada por esa virtud. El liderazgo debe ser un liderazgo de humildad, ¿cierto? Donde el que quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. Y eso es importante. O sea, aprendamos a servir a la manera de Jesús. Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, entonces aprenda a ser el servidor de todos. Y allí es donde se ve el carácter de el líder. El líder no busca que lo sirvan.
sino de servir. Eh, Estamos para servir. Que nos tocó trapear, pues trapiemos, ¿cierto? Toca barrer, barramos, ¿cierto? Que hay que hacer bueno, que nos toca hacer, sí, estamos como siervos. El siervo está para servir y ese es el liderazgo, estar para servir por amor a Cristo siempre, no para buscar una posición donde no tengamos que hacer nada sino ser alabados por otros. Y por eso Jesús, ustedes recuerdan que eso fue la primera clase que leíamos ese pasaje cuando Jesús dice, porque así piensa la gente de este mundo. Los que son poderosos se quieren enseñorear de los otros, pero entre ustedes no será así, es lo que dice el Señor, sino el que quiera ser el mayor será el siervo de todos. Ese es el criterio para entender la humildad. Reconocer, como mencionamos en base al texto de Mateo, de Marcos, perdón, de que ¿por qué no podemos? Porque hemos actuado de pronto de manera negativa, pero reconocer que necesitamos de Dios y que dependemos de Dios y que Dios moldea nuestro carácter para que aprendamos a ser como Cristo, vivir en humildad, servir en humildad y dar nuestra vida en humildad al Señor. Que esa sea como la credencial, la identificación de nosotros, ¿cierto? El venir humildemente siempre en el servicio y vivir en él. Otra cualidad, porque el tiempo se nos está agotando, es la integridad. Y la integridad hoy lamentablemente en la vida social se ha perdido tanto. Hoy solo ver las noticias para ver cuánta desintegralidad hay en las personas. Estamos en una sociedad totalmente corrupta, no solo en la política, no solo los que hacen los contratos, sino en general. Eso ha permeado tanto de manera que las personas ahora pareciera que ya la integridad no tuviera ningún sentido. Pero Jesús nos ha enseñado eso y la Biblia dice que eso es parte precisamente del carácter de un buen líder, el tener integridad. En de Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 3, allí Pablo menciona lo siguiente. Doy gracias a Dios a quien desde mis antepasados sirvo con limpia conciencia. Ahí está la palabra para integridad, de que siempre día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Entonces Pablo dice, yo le sirvo a Dios con limpia conciencia. Eso se llama integridad, ser una persona íntegra. Y eso es una característica para que de alguna manera el liderazgo no se empañe, ¿cierto? Porque cuando no hay integridad, entonces el liderazgo puede convertirse en lo que nosotros vemos en el reflejo de la sociedad, donde vemos tanta corrupción, que el uno roba, que el uno hace, roban por acá, engañan por allá, hacen una cosa. Y recuerden lo que Jesús dijo, entre ustedes no será así. Entonces la integridad nos permite servir a Dios, como dice Pablo, con una conciencia limpia, es decir, con transparencia, ¿cierto? Y esto también tiene que ver mucho con el dar cuentas. Es importante, sí, en el ejercicio del liderazgo, que nos pidan cuentas no está mal y no debemos molestarnos por eso y tampoco debemos negarnos nosotros mismos voluntariamente a dar cuentas, ¿cierto? Y cuando hablo de cuentas no hablo de la parte económica solamente, sino en general de lo que hacemos, de toda nuestra vida, o sea, no nos debe nunca molestar y antes es un ejercicio que nos ayuda a siempre poder evaluar cómo estamos haciendo las cosas, de qué manera, ¿cierto? Siempre nos va a llevar a una autoevaluación de decir cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer las cosas de una manera y bajo un criterio mejor.
Y segunda de Corintios 2:17, que es el otro texto que he tomado como también un ejemplo para entender lo de la integridad. Segunda de Corintios 2:17, nosotros no somos como muchos, dice Pablo, que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Imagínense ese versículo es bastante contundente, ¿no? No negociamos con la palabra porque somos íntegros. Y como Pablo dijo, lo hacemos con limpia conciencia. No queremos convertir lo que hacemos para Dios en un negocio. ¿Qué puedo sacar de provecho de él? No, lo hacemos con limpia conciencia. Y no tomamos la palabra de Dios como ganancia, es lo que dice él, sino que lo hacemos sinceramente como enviados de Dios y en presencia de Dios. Son dos cosas muy importantes. Si Dios nos ha llamado a servirle a Él, entonces debemos hacer las cosas para Él y lo debemos hacer con sinceridad y con limpia conciencia. Pero también estamos delante de Dios. Entonces, allí hay otra cosa, es que hacemos las cosas para Dios y no para los hombres. Colosenses también lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, ¿cierto? Que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. O sea, hagamos todo para el Señor y con esa integridad de vida, ¿cierto? Pidiendo a Dios, por supuesto, que moldee nuestro carácter, nuestra manera de ser y la manera de mantener la integridad, como ya dije, es aprendiendo a dar cuentas. No porque nos exijan, ¿cierto? Porque a veces dicen, ay, me exigieron, no. Debe ser algo voluntario, decirme, estoy haciendo esto, ha pasado, porque eso me mantiene también a mí consciente de que estoy prestando un servicio a Dios a través de mi prójimo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otro es la paciencia. Y de esto hablamos mucho, ¿no? Porque el tema de la paciencia es un tema que se aborda en la Biblia, en las epístolas del Nuevo Testamento se menciona mucho la paciencia. Y recuerden que la palabra paciencia, que en el original es supomone, significa paciencia, persistencia, perseverancia. Es decir, tiene que ver mucho con la manera como nosotros esperamos, nos fortalecemos en el carácter mientras aguardamos lo que Dios está haciendo con nosotros. Y el libro de Proverbios, que hay muchos consejos para la vida, en el capítulo 16, en el versículo 32, dice, ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Por eso decía, la paciencia tiene que ver con la formación de nuestro carácter. Y el servicio a Dios requiere paciencia, porque a veces queremos resultados inmediatos, ¿cierto? Y eso pasa en muchas cosas que hace la iglesia. Hacemos una actividad de evangelismo y queremos que ya la iglesia crezca. No, es que salimos, fuimos, compartimos con los vecinos, entonces, a ver, que la iglesia se llene. No funciona así. Hay que tener paciencia, persistir, no desmayar, seguir, porque es un proceso. Lo que pasa es que hoy vivimos en un mundo instantáneo. Si ustedes se han dado cuenta, ahora todo es instantáneo. Hasta las sopas que antes había que hacerlas con paciencia, pelar las papitas, ¿cierto? Picar las verduras, picar la carne o el pollo, bueno, lo que se le agregara, los condimentos, todas estas cosas, esperar que se cocinaran para echar luego lo otro y tomaba tiempo, pero era algo muy nutritivo. Ahora nos dicen es en solo 2 minutos, ¿cierto? Usted compra el tarro, le echa agua caliente y ya tiene la sopa.
pero no tiene los nutrientes que necesitamos. Entonces vivimos en el mundo de lo instantáneo y a veces queremos eso mismo en la vida cristiana y en la iglesia. O sea, que todo sea instantáneo. Entonces, vamos a hacer un programa para los niños, entonces se tiene que llenar esto. Vamos a hacer un programa de evangelismo, entonces tienen que llegar muchos nuevos. Vamos a hacer un programa para fortalecer la mayordomía, entonces las ofrendas tienen que crecer y así estamos pensando de que todo funciona instantáneamente, pero Dios en su palabra nos muestra de que a Dios le gustan los procesos, porque en medio de los procesos el Señor trabaja en nuestro corazón para formar disciplina, para fortalecer la visión, para hacernos sabios, para que nos fortalecer la humildad, la integridad, la paciencia, como estamos viendo. Eso hace el Señor a lo largo de eso y por eso a veces permite que pasen tiempos y no pase nada. Y uno dice, pero, o es que estamos haciendo mal las cosas. No, las estamos haciendo quizás tan bien que por eso Dios nos está perfeccionando a través de la paciencia para que podamos servir de manera más eficaz. Y no olvidando un principio que hablamos hace 8 días, y es que el que en lo poco es fiel, en lo mucho Dios lo pondrá. El problema de hoy es que la gente quiere que todo sea rápido y que todo crezca y todo sea grande, pero los comienzos son pequeños y a través de ellos se va desarrollando algo que va a ser mucho más grande. Y una última virtud, como dije, hay muchas cualidades, pero quise destacar la amistad. Y volvemos a hablar de David. Eh, pues de David se habla mucho de la amistad que tenía, ¿se acuerda? Con un buen amigo, pero también no solo fue con él, sino que vemos que David es un hombre que sabe usar las relaciones, la amistad para fortalecer también vínculos que le permiten a él servir mejor en el ejercicio como rey, pero también que ayuda a otras personas. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, segundo libro de Samuel, capítulo 23, en el versículo 15, bueno, están hablando de los valientes de David, ¿se acuerdan? Esas personas, entonces dice, y como David tenía mucha sed, dijo, ¿cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén? Entonces los tres valientes irrumpieron el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no la quiso, sino que la derramó en el suelo como ofrenda al Señor, dijo que el Señor me libre de hacer esto. Y bueno, ahí vemos y al final termina hablando de las hazañas de David para no a extender tanto la lectura, pero vemos a esos hombres que estuvieron allí, como David se relaciona con ellos, que fueron precisamente esos guerreros que estuvieron con él. Y a través de vínculos de amistad, David logra consolidar su reinado. Y nosotros, a través de la amistad, es que podemos generar vínculos afectivos con nuestros hermanos. O sea, Dios nos llamó a paz. Por eso el Nuevo Testamento destaca que la relación entre creyentes es una relación de hermanos, porque es precisamente como Dios nos une para servir los unos a los otros. Y eso podríamos llamarlo la amistad. Y en el liderazgo no estamos solos. O sea, no existe un líder que sea un llanero solitario, por decir así, que esté ahí así, yo puedo solo, no necesito de nadie, siempre vamos a necesitar de vínculos de amistad. Eh, y esa amistad produce a amor, ¿no? Como dice ese texto que es tan conocido, que del amor entre amigos, ¿no? Que precisamente en los tiempos en los que se necesitan son como hermanos, ¿no? Y eso es lo que construye una buena amistad. Necesitamos amistad, sí, porque la amistad nos va a permitir servir mejor, ayudarnos mutuamente, orar mutuamente unos por otros. Eh,
aconsejarnos mutuamente, ¿no? Porque a veces no sabemos cómo hacer determinada situación que se nos encomienda, pero si tenemos una buena amiga o buen amigo a nuestro lado que tiene más experiencia o más madurez, nos puede guiar y nos puede ayudar a madurar y a fortalecer lo que nosotros estamos haciendo. Y eso es el vínculo que permite que la iglesia también se fortalezca y crezca. Y es lo que la gente generalmente nueva cuando llega a una comunidad, a una congregación, llega buscando. A veces los pastores pensamos que la persona va buscando oír la palabra. A veces es lo que menos están buscando. A veces están buscando es sentirse acogidos dentro de un grupo humano. Y al sentirse acogidos, claro está, van a recibir la palabra con mansedumbre y va a ser más efectiva en el corazón de ellos. Entonces hay que construir eso. Porque ¿qué sucede? Muchas veces, y eso los que me conocen de hace tiempo saben que yo lo he predicado muchas veces desde el púlpito y siempre he sido que a veces llega una persona nueva y simplemente nadie se da cuenta que llegó. O algunos se dan cuenta, pero miran para otro lado para no saludarlo. ¿Y qué va buscando esa persona? Va buscando ser aceptada dentro de una comunidad que llamamos iglesia, que llamamos congregación. Y entonces después decimos, Señor, ¿por qué no crecemos? Bueno, porque Dios sí nos da las personas, pero ¿cómo estamos respondiendo? Entonces necesitamos generar círculos de amistad y de amor. Y esos círculos nos unen y nos sostienen también, porque en el ejercicio de ser líderes y de servir a Dios, vamos a tener momentos difíciles. Esto no es algo de que como le sirva a Dios no me va a doler nada, ¿no? Van a haber momentos en que vamos a sentirnos solos, nos vamos a desanimar, vamos a tener dudas o los problemas de la vida personal puede que nos aquejen y nos achanten, como decimos coloquialmente. Entonces, ¿qué necesitamos? Del amor de nuestros hermanos que nos ayuden, que podríamos llamar la solidaridad, ¿no? El amor solidario que nos cobija, que nos dice, mira, estamos orando por ti, estamos contigo, que nos visitan, que nos acompañan, que nos animan, porque eso genera una relación saludable y una amistad saludable que nos permite crecer juntos y ir juntos en el camino del discipulado, ¿no? Del seguir a Cristo, del seguimiento a Cristo. Esa es la vida cristiana y por eso la amistad es tan importante, porque diremos, bueno, ¿qué tiene que ver la amistad? Mucho. Y uno podría hablar de otras cosas que podrían sonar un poco más materialistas, pero que son parte. A veces el humor, ¿cierto? Hay un autor, no tengo acá a la mano el libro, pero él escribió sobre liderazgo, de él he tomado algunas ideas de lo que he estado enseñando y él habla del humor, que el buen humor es una manera, una cualidad de un líder, porque un líder que está amargado, pues lo que genera es algo contrario a lo que se busca. Entonces, hay muchas cualidades y virtudes que hacen que el liderazgo sea más eficaz. Lo que vamos a hacer, Dios mediante la próxima clase, es hablar un poco ya empezamos como con los aspectos más prácticos, entonces hablar cómo esto se aplica en la vida real, en la autoridad, en el servicio, aún en los conflictos que suelen pasar en las iglesias y que no podemos negar, pero que tenemos que resolverlos siempre con amor, como hemos aprendido. Entonces, espero Dios mediante el próximo viernes nos podamos encontrar. Nuevamente pido disculpas, nos tocó por fuerza mayor hacer este cambio del día, pero estamos aquí. E igual tratamos de que esto lo puedan ver también otras personas que por razones de trabajo que no alcanzan a llegar, pero que puedan aprender también un poco más y que se animen sobre todo a seguir sirviendo a Dios o que se quieran comprometer a servir al Señor. Entonces, muchas gracias. Dios les bendiga por la disposición y en este momento